Muy buenas noches, estimados amigos de Puerto Suárez, de la provincia de Germán Bush, del departamento y de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Por este medio vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho nuestros amigos del Sindicato de la Prensa, acá de Puerto Suárez, algunos medios de comunicación. Bien, hemos escuchado las declaraciones del ministro de Minería, que son un poco preocupantes, algo desatinadas, y me hicieron llegar un video donde se hace una denuncia sobre el mal uso del agua que se le pretende dar o el desvío del curso del agua de la vertiente del Mutún para beneficio del proyecto minero siderúrgico. Bien, hemos estado siempre en contra de la predación del medio ambiente y hemos tratado de ayudar en distintas maneras, solicitando que en la Carta Orgánica Municipal sea insertada la responsabilidad social empresarial tanto de empresas estatales como privadas, transnacionales, que se beneficien por proyectos que tengan aquí en nuestra región. Todos los proyectos en donde haya un pequeño impacto ambiental o grande tiene que aportar en responsabilidad social empresarial en la localidad donde se desarrolla el proyecto, ¿no? En un 3 hasta un 5% del total ganado. De esta manera hemos hecho hincapié, pero bueno, ahora ya se ve la necesidad de este tema. En fin, vamos a abordar qué es lo que dice la normativa legal vigente respecto al uso de agua, al desvío de agua que son comunales. Nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su capítulo quinto, desde el artículo 373 hasta el artículo 377, nos habla claramente de cuáles son las obligaciones del Estado, como un derecho fundamental para la vida, cómo el Estado debe proteger y debe garantizar prioritariamente el uso del agua para la vida, cómo debe regular y proteger su uso adecuado. Y todo esto tiene que ser con la participación social de los comunarios. Es decir, no se puede hacer ningún cambio, no se puede hacer ni un uso del agua sin autorización de los comunarios. Esto significa que si existiese alguna intención de mudar el curso del agua de la vertiente del Mutún, sería un delito medioambiental, sancionado por las normas mundiales y sancionado por nuestra Constitución Política del Estado y por nuestro Código Penal vigente del Estado Plurinacional de Bolivia. De esta manera, nosotros lo único que buscamos es orientar en este video a la sociedad y a los mismos funcionarios del SM que deben de conocer las disposiciones legales dentro de su departamento jurídico o de medio ambiente. Deben de tener la figura bastante clara que no se puede tocar el agua de Mutún sin antes haber hecho una ficha medioambiental y antes de la ficha medioambiental haber tenido una consulta pública en donde la comunidad y el municipio aprueben el uso del agua para un uso distinto que sea del consumo humano, el consumo consuetudinario que han tenido nuestras comunidades de San Juan, de Chalera, de San Salvador. Bien, ¿qué dice el artículo 375? Nos manifiesta claramente que es deber del Estado desarrollar los planes de uso, la conservación y el manejo y el aprovechamiento sustentable del agua. Esto respetando los usos y costumbres de las comunidades. Esto significa que no se puede bajo ningún motivo hacer uso de las aguas sin autorización de los dueños del lugar. Es decir, no se puede darle otra utilidad al agua sin autorización de los comunarios.
el artículo 376, nos manifiesta claramente también que el Estado tiene que evitar todo tipo de acciones en que se ocasionen daño a las nacientes de estos ecosistemas o disminuyan sus caudales. Es decir, se tiene que preservar el estado natural y velar por el desarrollo y el bienestar de la población. Es obligación del Estado, es obligación del Ministerio de Minería, del Ministerio de Medio Ambiente, conservar el agua y su cauce natural de los ríos y cuencas. La normativa internacional, a través de la ONU, que desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua en 1977, el Decenio Internacional de Agua Potable y Saneamiento Ambiental del 81 al 90, la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente del 92, la Cumbre de la Tierra, el Decenio Internacional de Acción de Agua para la Vida del 2005 al 2015, como la del 2015 en París, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde se reconoce exclusivamente en la Asamblea General de las Naciones Unidas el derecho humano del agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable, limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. No pueden utilizar el agua de un curso natural para después devolverla reciclada con el argumento de que es agua potable. El agua que se utiliza para la minería, mis estimados amigos, no vuelve a su estado de pureza como era en un inicio. Es mentira. Entonces es por esto que estas convenciones internacionales, estos tratados internacionales custodian nuestro medio ambiente y nuestra sanidad con el consumo y la preservación del agua y sus causas naturales, mis estimados amigos. Como fuentes tenemos de lo que hablamos la resolución 292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2010, con la observación general número 15 del derecho al agua, el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del noviembre del 2002. Ahora vamos a pasar a lo que dice la Ley del Medio Ambiente, que está vigente en Bolivia. El artículo 20 explica, sobre todo en el inciso C, los que alteran el patrimonio cultural, el paisaje y los bienes colectivos o individuales protegidos por la ley. Esto significa las pinturas rupestres y los petroglifos esculpidos en hierro macizo del Cerro Mutú son sancionados como crímenes medioambientales y son sancionados por la ley penal vigente. El artículo 21 nos dice que el deber de todas las personas naturales o colectivas que desarrollan actividades susceptibles a degradar el medio ambiente, tomar las medidas preventivas correspondientes, informar a la autoridad competente y a los posibles afectados con el fin de evitar daño a la salud de la población, el medio ambiente y de los bienes. Ojo, el artículo 21 de la Ley del Medio Ambiente nos obliga a los ciudadanos a que denunciemos cualquier tipo de acción que dañe el medio ambiente, que dañe el ecosistema, que dañe al desvío de las aguas, que son de beneficio como un derecho humano para nuestros hermanos comunarios de San Juan, de Chalera, de San Salvador. Nosotros tenemos la obligación como humanos y como bolivianos de evitar este daño, este impacto medioambiental. En el artículo 24 de la evaluación de los impactos ambientales, EIA que se denomina, se entiende claramente en el conjunto de los procedimientos administrativos, los estudios que permiten estimar los efectos de la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto que puedan causar daño sobre el medio ambiente. Es decir, que todas las obras, actividades públicas o privadas deben contar obligatoriamente con la identificación de la categoría de evaluación de impacto medioambiental, como señala el artículo 25. ¿Qué significa esto? Que ni una actividad puede dañar el medio ambiente,
todas deben de tener una evaluación de impacto ambiental. Es lo que está claramente estipulado en el artículo 24 y en el artículo 25 de la Ley del Medio Ambiente. Pero ¿qué pasa en el caso del proyecto Mutum? Por decir, es un proyecto de alcance nacional. Debe tratarse directamente ante la Secretaría Nacional del Medio Ambiente. La declaratoria de impacto medioambiental debe incluir todos los estudios, se hagan las evaluaciones, recomendaciones técnicas, normas, límites, dentro de los cuales deberán desarrollarse todas las obras, proyectos, actividades registrados y por registrarse. Todos los procedimientos tienen que ser regularizados por el Ministerio de Medio Ambiente, público y transparente. En el capítulo 5 de la Ley del Medio Ambiente señala cómo nos ven a nivel internacional, qué dicen los tratados internacionales respecto a la evaluación y al buen desempeño de la norma en Bolivia medioambiental. En el artículo 29, el Estado promueve todos los tratados y acciones internacionales de preservación y conservación y control de fauna y flora de las áreas protegidas, de las cuencas y ecosistemas compartidos con uno o más países. El artículo 33 garantiza el derecho de los usos de los particulares sobre los recursos naturales renovables, siempre y cuando la actividad que se establezca sobre los mismos no sea perjudicial al interés colectivo. Es decir, si dentro del proyecto Mutum hay la necesidad del uso del agua, es aceptable, pero que no sea perjudicial a las comunidades. El artículo 37 constituye como prioridad nacional la planificación, protección y conservación de las aguas en todos sus estados y manejo integral y control de las cuencas donde nacen o se encuentran las mismas. Ya en el artículo 38, el Estado promueve y planifica el uso y aprovechamiento integral de las aguas para beneficio de la comunidad nacional, con el propósito de asegurar su disponibilidad permanente, priorizando acciones a fin de garantizar agua de consumo para toda la población. El 36, el 37 y el 38 de la Ley de Medio Ambiente dispone que el Estado y esta ley garantizan el consumo del agua para los comunarios y que ésta no debe ser utilizada para otros fines. ¿Sabían ustedes de que los delitos medioambientales son sancionados y son juzgados a nivel internacional? Existe la Corte Internacional Penal, en donde nos dice que los gobiernos y los individuos responsables de delitos contra el medio ambiente, el acaparamiento de tierra o la explotación ilegal de los recursos naturales como ser el agua, podrán ser a partir de ahora perseguidos y juzgados por las legislaciones internacionales. Es decir, que no solo por Bolivia, no solo por nuestra normativa ni por nuestro Código Penal, también son juzgados por las leyes internacionales, por la Corte Internacional. Para fundamentar su determinación, la Corte Internacional Penal sostiene que el impacto de los crímenes puede evaluarse a la luz de, entre otras cosas, el aumento de la vulnerabilidad de las víctimas, el terror causado en consecuencia o al daño social económico. Esto significa que el perjuicio que se hace al medio ambiente no solo afecta a la comunidad o al país, sino afecta a nivel mundial. Por eso son sancionados a nivel internacional. En 2015, el presidente Evo Morales entregó al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, un documento con 10 puntos, presentando como la propuesta de Bolivia para salvar a la madre tierra. El séptimo punto proponía la constitución de un Tribunal Internacional de Justicia Climática. Al parecer, la propuesta fue bien acogida por esta Corte, ya que ha sido esta propuesta la primera en subir y la que ha tenido más consideraciones y que va a colocar a los predadores del medio ambiente, a quienes deseen desviar las aguas, en el banquillo de acusados. Para concluir, apreciados amigos de nuestro municipio,
de nuestra provincia de Germán Bush, del departamento y de Bolivia. No debemos esperar a que este problema del uso de agua de la vertiente del Mutún se convierta en un problema nacional. Ya tenemos jurisprudencia a nivel mundial de problemas de agua. Tenemos jurisprudencia a nivel nacional. Podemos mencionar el problema del desvío del río del Desaguadero, que habían contribuido para que se seque el río Popó, el río Silala y el Lauca. Ustedes saben que hemos estado hasta en controversias internacionales en La Haya por el río Silala. El desvío del río Maurí es otro gran problema también que hemos tenido. En Charaña la alerta por desvío de 2 ríos. Imagínense, no es lo mismo el desvío de un río por minería dejando sin agua a una comunidad campesina. No es lo mismo que la crecida de un río. Por decir, si crece un río, hace un desborde y llega a la ciudad, como pasó en Tarija, como pasó en Trinidad, por ejemplo, que hay la necesidad de desviar un río o una laguna para evitar un desastre medioambiental, la inundación de una ciudad, de un pueblo. No es lo mismo que el desvío de un río por un proyecto minero, por un proyecto que va a beneficiar a la industria minera, pero que va a dejar sin agua a cientos, a miles de personas. No podemos manejar dos problemáticas distintas bajo un mismo tenor. Eso es, para concluir, estimados hermanos, la apreciación jurídica que quiero compartirles a ustedes esta noche, esta madrugada. Y de verdad les digo, debemos nosotros mirar mejor a las autoridades que elegimos para nuestras empresas estatales. Hay personas que llegan a nuestro municipio, forasteros, advenedizos, que no le tienen el mismo cariño que un local. Y no les importa el daño medioambiental, el impacto medioambiental que puedan ocasionar sus malas decisiones o malas acciones. Si está en nuestras manos poder elegir autoridades a través de ternas, a través de la participación social, elijamos las locales, seamos nosotros los que dirijamos nuestro proyecto, quienes conocemos nuestra realidad social, económica, nuestra idiosincrasia. Espero haber podido aclarar y dilucidar todas sus dudas. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga. Estamos para servirlo. Muchas gracias.